Álvaro Uribe Vélez advierte, su señoría, difunde de un portal que Deyanira Gómez era señalada de ser la médica de las FARC. Eso le ocasionó una amenaza a la doctora Deyanira Gómez y cualquier cosa que le suceda a ella, su señoría, será responsabilidad del acusado. Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Aquí hay que investigar una cosa, hasta qué punto estuvo metida la FARC en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo. Y los allegados a la FARC, ¿de dónde saca la señora? ¿De dónde saca la señora que es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía de que le van a dar libertad. ¿De dónde se había ocurrido eso? En mi mente nunca. Y por todo lo que me comunicó el doctor Cadena, en la mente de él tampoco. Pero la esposa dio una versión totalmente diferente. ¿Y ella quién será? Ella es una médico, pero dice que el esposo con la retractación le van a meter más años, que estamos jugando con el esposo, que cómo es posible, que... Bueno, en fin. Y tenía la retractación ahí en la mesa, pero presidente, yo no voy a extraer. No, eso tiene que ser muy claro. Entonces, no me preocupe, que seguimos en la batalla. El día 33 del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez arrancó con fuerza y esta vez pusieron por fin algo importante y tiene que ver con las interceptaciones, según la defensa del expresidente, ilegales con Diego Cadena. La primera sesión de lo que fue este juicio mostró comunicaciones de lo que sería el 2018, exactamente en abril, cuando Diego Cadena le comentó a Álvaro Uribe Vélez lo que sería este recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia por lo que sería el proceso del testigo estrella, el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, un proceso que lo tiene en cárcel durante 44 años por el tema de secuestro. Allí lo que se menciona es ese famosísimo audio donde Álvaro Uribe le dice a Diego Cadena: proceda, que usted sabe hacer las cosas bien, Diego. Pero Doctor Diego, pero lo que intentaron mostrar la defensa con esto es que la visita que hizo Diego Cadena el 22 de febrero del 2018 en la cárcel La Picota para visitar al testigo estrella, el señor Juan Guillermo Monsalve, no la conocía Álvaro Uribe Vélez sino hasta abril, hasta el 3 de abril. Además de eso, también el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como siempre, se explaya, empieza a hablar un montón de cosas que no tienen que ver con el juicio y dio ciertas declaraciones sobre aquellos testigos asesinados, donde él, sacando pecho, diciendo: no, es que yo no tuve nada que ver y a mí me da rabia ese aspecto que me vinculen con ciertos testigos asesinados que salen a la cárcel, diciendo que la prensa y unos medios de comunicación y otros políticos lo habían señalado a él como el determinador de aquellas muertes. También recordó lo que pasó con el alcalde del Roble, el señor Tito Díaz, y lo que habría hecho aparentemente el gobernador de El Sucre, el señor Arana. Personaje que después se comprobaría llegó a la embajada de Chile luego de haber cometido lo que sería este asesinato del alcalde Roble. Pero ¿por qué traemos a colación esto? Porque Álvaro Uribe Vélez, señalando al señor Juan Guillermo Monsalve, cuando le dijo: tiene que pedir seguridad y pídalo público, él dijo: para mí la seguridad es lo más importante, por eso cuando estábamos con el alcalde del Roble yo solicité seguridad, pero ¿qué pasó? Después terminaron asesinando a este señor. Además de eso, también señaló lo que sería Deyanira Gómez y aquella conversación que tuvo el doctor Diego Cadena con el entonces senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre una grabación que hizo Deyanira Gómez y también a su vez hizo Diego Cadena sobre lo que sería la carta de retractación de este paramilitar ante la Corte Suprema de Justicia para decir: yo mentí, perdón, Álvaro y Santiago Uribe Vélez no tienen nada que ver con el paramilitarismo. Pero lo curioso de esa grabación, aunque Uribe y Cadena sacan pecho diciendo: sí, tenemos las pruebas, es que lo que ha demostrado la justicia es que lo que tiene Deyanira es muy diferente a la grabación de Diego Cadena, por lo cual, presuntamente, la grabación que tiene la defensa del expresidente estaría manipulada. Y allí lo que se recuerda de esa frase es: perdimos la batalla, doctor Diego. Lo que sería con el tema de la carta, que en el pie de página después tenía: esta retractación la hago por presiones de Uribe Vélez y lo que sería el doctor Diego Cadena. Además de eso, para ir redondeando lo que sería también toda esta primera parte del juicio contra el expresidente, se habla de las FARC. Uribe Vélez, presumo yo, se quedó sin argumentos. Se habla, el que lo metió fue Uribe. Sí, por eso, se habla de las FARC. Sí, o sea, pues, a lo que me refiero me refiero es que Uribe sin argumentos empezó a
otra vez florecer su lucha antisubversiva, decir esto es un montaje de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que de cierta forma Deyanira Gómez, esposa en ese entonces del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, era enfermera de las FARC, por lo cual al inicio de esta emisión ustedes observaron que Miguel Ángel del Río señaló: si algo le pasa a Deyanira Gómez por las declaraciones que está haciendo Álvaro Uribe Vélez, pues todo se le indicaría que este señor sería la persona que presuntamente ordenaría un atentado contra esta persona. Lo hace responsable de lo que le pase Exactamente. a Deyanira Gómez. Y eso fue lo que sería la primera parte. Escuchamos diferentes conversaciones. Igual, vuelvo y repito, Álvaro Uribe Vélez empezó a contar un montón de cosas no relevantes ante el juicio, pero lo importante a señalar es esa grabación de Deyanira Gómez y Diego Cadena, que Diego Cadena presuntamente habría manipulado para entregar a las autoridades. Bueno, de varias interceptaciones de esos audios, son más de 20.000 horas, más de 20.000 audios que tiene en este momento en su poder. No solo la jueza, esto lo documentó respectivamente la Corte Suprema de Justicia en su momento, y el señor Álvaro Uribe y su defensa, Jaime Granados y Jaime Lombana, todo ese engranaje de abogados que tiene en este momento para llevar este juicio, pues han sido casi que insistentes, mamones, se han puesto ya mucho en la tarea de decir que estas interceptaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia siempre han sido ilegales. Y en un momento determinado, cuando volvieron a decir eso mismo, pues la jueza ya le tuvo que decir como, bueno, ya dejaron claro el punto, que para ustedes son ilegales, aunque son legales, las aceptamos aquí como pruebas, ya párenle a este cuento. Que a él le llama la atención de su conocimiento de todas las comunicaciones que tuvo con su abogado investigador, y ha sido reiterativo. Entonces no se le puede privar de la posibilidad que él diga lo que tenga que decir en su defensa, como testigo en su defensa, donde está renunciando a un derecho constitucional a guardar silencio, pero no sea para que vaya a ser entonces coartado por parte de la señora fiscal en frente a una respuesta que es de lo que él siente que vivió en el momento en que estaba narrando lo que está narrando, su señoría. En manera alguna el despacho le ha prohibido ni restringido ese derecho que tiene el señor procesado de rendir su testimonio, pero sí, señor Uribe, ya es suficiente, ya múltiples oportunidades, pues se ha hecho referencia, en primer lugar, a la ilegalidad de las comunicaciones, que será pues tema de los alegatos de cierre. Ha sido tema también de la audiencia preparatoria. Obviamente tendrán ustedes la oportunidad de discutir en esta etapa de probatorio como de los alegatos de cierre, e igualmente de las 20.000 comunicaciones más o menos que usted tuvo durante un mes y que en manera alguna, según su criterio, pues se habla allí de alguna ilegalidad, y que usted ha denominado que sus comunicaciones, pues en ese tiempo, podrían acoplarse a un récord Guinness, pero pues ya ha sido reiterativo y podemos avanzar en este trámite para evitar estas discusiones. Bueno. Muchas gracias, señora juez. Busco entenderla y acatar sus instrucciones. Continúe, doctor. Igual mucho. Bueno, estamos viendo esa parte del juicio de hoy, del día 33, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y vamos a empezar a hablar de algunos de esos personajes de los cuales se tocaron el día de hoy, porque algunos de los personajes y no el total. Este es un proceso que inició en 2014, cuando el entonces representante de la Cámara, Iván Cepeda, hizo unos debates de control político, o bueno, unos debates en el Congreso, de control político no, sino en el Congreso, expuso pues ciertas grabaciones que vinculaban al señor Álvaro Uribe Vélez, en ese momento senador de la República, con presuntos vínculos paramilitares y la fundación del bloque Metro en el noroeste antioqueño. Estamos hablando de las declaraciones que dio Juan Guillermo Monsalve, denominado testigo estrella en este proceso, y el señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Cacique Pipintá, comandante del Frente Cacique Pipintá. En ese momento, Uribe, pues obviamente agobiado, molesto,
emputado por estas declaraciones que trajo a Tril, que trajo a la Cámara el representante de ese entonces, Iván Cepeda, pues decidió denunciarlo, y como ellos son, o en ese momento eran congresistas, pues obviamente la institución, el ente que tenía que llevar todo este proceso era la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí denunció Uribe, empezó a ser la víctima y Iván Cepeda el victimario, y todo se le volteó cuando la Corte empezó a investigar, empezó a hacer estas interceptaciones, y según lo que dice la Corte, no lo que dice Julián Lampreda, no lo que dice Felipe Martínez, no lo que dice el petrismo, no lo que dice Iván Cepeda, según lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, la honorable Corte Suprema de Justicia, pues el victimario ya no era el señor Iván Cepeda ni la víctima, el señor Álvaro Uribe, sino era al revés. El victimario era Álvaro Uribe Vélez y la víctima era Iván Cepeda. Todo esto por estas pruebas que fueron recolectando. Al ver esto, pues hizo la famosa jugadita, renunció al Senado de la República y su caso pasó a la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién estaba en ese momento en la Fiscalía General de la Nación? Pues estaba terminando Néstor Humberto Martínez y posteriormente seguía el señor Francisco Barbosa. Lo que siguió en los años fue lo que ustedes vieron durante miles y miles de audiencias, y es que la Fiscalía en reiteradas ocasiones pedía la preclusión del caso y no pasaba, porque la jueza y las diferentes pruebas, tanto de las víctimas como de diferentes personajes que están en este proceso, pues no dejaban que esto pasara así. Después de que se cambió la administración de la Fiscalía General de la Nación, que salió Francisco Barbosa y Marta Mancera y llegó Luz Adriana Camargo, pues esta nueva jueza, pero exactamente el fiscal, Gilberto Iván Villarreal, el 9 de abril de 2024 decidió hacer un escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, algo que él ha criticado mucho, porque en su momento Gilberto Iván Villarreal, este fiscal que hizo ese escrito de acusación, fue nombrado por el señor Montealegre, quien también es presunta víctima en este proceso. Todo este contexto, ¿para qué es? Para que ustedes sepan que hay muchos personajes implicados. Por eso es que la Fiscalía llamó a más de 30 testigos y la defensa de Uribe llamó a más de 70. Y el primero es Álvaro Uribe Vélez, y ya vamos para 3 días de escuchar su testimonio. El día de hoy se refirió a un personaje que ustedes conocen, el señor Álvaro Hernán Prada, excongresista del Centro Democrático y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, incluso es el presidente de este consejo. ¿Por qué está implicado en este juicio? Por la presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia lo llamó en juicio en agosto de 2022 por el delito de soborno en actuación penal en calidad de cómplice, acusándolo de intentar influir en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave que vincula a Uribe con grupos paramilitares en Antioquia durante los años 90. Otro de los personajes del cual se habló hoy fue María Claudia Daza, más conocida como Callita Daza, ex asesora de Álvaro Uribe Vélez, quien tiene una relación con el juicio contra el expresidente colombiano, principalmente por la vinculación en 2 procesos: la ñeñe política, que muchos también deben tener fresco, y su presunto rol en la manipulación de testigos, lo que se conecta indirectamente con los cargos por soborno a testigos, fraude procesal, por los que Uribe fue imputado en marzo de 2024. Ella, pues, netamente el papel que ella jugó es que a partir del 2014, Daza aparece mencionada como intermediaria en actividades relacionadas con la presunta manipulación de testigos. Específicamente, la Corte Suprema señaló que Daza actuó como intermediaria entre Victoria Jaramillo, Vicky Jaramillo y el abogado Diego Cadena, quien también está procesado por los mismos delitos. Este señalamiento sugiere que Daza pudo haber facilitado contactos o gestiones para influir en testigos a favor de Uribe en el caso relacionado con sus presuntos vínculos con paramilitares. ¿Qué pasó? Vicky Jaramillo, en esas historias que uno dice solo pasan en Colombia, estaba en una misa y ahí se encontró con un señor llamado Ricardo Williamson. Ricardo Williamson, también coincidencia de la vida, es esposo de la hermana de Enrique Pardo Hache. Enrique Pardo Hache es un recluso de la cárcel Picota que compartía celda con Juan Guillermo Monsalve, el denominado testigo estrella en este proceso. ¿Y qué pasó? Que Ricardo Williamson, en esa misa que se encontró con Vicky Jaramillo, como él sabía que ella era asesora del Centro Democrático, le dijo: por favor, Juan Guillermo Monsalve le dijo a Enrique Pardo Hache que está desesperado por
contradecir todo lo que le dijo Iván Cepeda y por supuesto salvar el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Sabemos que en esa inmediación Vicky Jaramillo se comunicó con el presidente Uribe, Uribe se lo trasladó directamente a Cadena y Cadena habló con Monsalve prometiéndole que le iba a ayudar con esos 40 años de cárcel, más de 40 años, 44 años por un secuestro por el cual fue condenado y presuntamente pues estaría pagando ese delito en la cárcel Picota hasta el día de hoy, y donde Cadena, no sabemos cómo, supuestamente le habría ofrecido beneficios como llegar a la Jurisdicción Especial de Paz. También se habló de Hilda Niño Farfán, exfiscal de Justicia y Paz, que es una figura clave en este caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusada de soborno en actuación penal y fraude procesal. Su rol se centró en sus declaraciones sobre un supuesto complot orquestado desde la Fiscalía bajo la gestión de Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo para vincular a Uribe y su hermano Santiago con grupos paramilitares, particularmente en el caso de los 12 apóstoles. Hilda Niño Farfán era pues una exfiscal de Justicia y Paz que de una manera autónoma de algo que le nació, quiso decirle al presidente Uribe que conocía que había un complot en la Fiscalía de Montealegre y Perdomo para perseguirlo a él con todo este tema de los testigos falsos, obviamente participando con el señor Iván Cepeda. Lo que pasa es que la gente no recuerda que Niño fue detenida en 2017 y condenada en 2020 a 5 años de prisión por recibir sobornos de narcotraficantes como Miguel Ángel Mejía Munera, alias El Mellizo, Orlando Villa Zapata, para favorecerlos en procesos de justicia y paz. Sí, ese proceso de movilización con los paramilitares a cambio de beneficios judiciales. Niño colaboró con la justicia entregando información sobre diversos casos, incluyendo el caso Uribe. Entonces, esta es una testigo que pues obviamente es muy cuestionada por esa condena que tuvo, donde le mintió a la justicia y ayudó a ciertos personajes con su liberación. Y también está Hernando Torres Barrera, excongresista conservador de Boyacá, quien fue citado como testigo en el marco de la investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Su rol se centró en el caso del episodio donde, según Uribe, Torres Barrera lo abordó en el Congreso para informarle que su familia conocía a la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien supuestamente quería revelar irregularidades en el caso contra Uribe y su hermano Santiago relacionado con los 12 apóstoles, ese grupo paramilitar el cual Felipe Martínez ha documentado mucho. Entonces aquí vemos los diferentes testigos, aquí vemos diferentes personajes que se abordaron el día de hoy, pero lo que se llevó los reflectores del asunto, sobre todo en la jornada de la tarde, fue una pelea, una rencilla que nuevamente tuvieron el señor Jaime Granados y la señora Marlene Orjuela, fiscal en este caso. Veamos este jocoso episodio. Que a él le llama la atención de su conocimiento de todas las comunicaciones que tuvo con su abogado investigador y ha sido reiterativo. Entonces no se le puede privar de la posibilidad que él diga lo que tenga que decir en su defensa, como testigo en su defensa, donde está renunciando a un derecho constitucional a guardar silencio, pero no sea para que vaya a ser entonces coartado por parte de la señora fiscal en frente a una respuesta que es de lo que él siente que vivió en el momento en que estaba narrando lo que está narrando, su señoría. En manera alguna el despacho le ha prohibido ni restringido ese derecho que tiene el señor procesado de rendir su testimonio. Pero sí, señor Uribe, ya es suficiente, ya múltiples oportunidades, pues se ha hecho referencia, en primer lugar, a la ilegalidad de las comunicaciones, que será pues tema de los alegatos de cierre, ha sido tema también de la audiencia preparatoria. Obviamente tendrán ustedes la oportunidad de discutir en esta etapa de probatorio como de los alegatos de cierre, e igualmente de las 20.000 comunicaciones, más o menos, que usted tuvo durante un mes y que en manera alguna, según su criterio, pues se habla allí de alguna ilegalidad y que usted ha denominado que sus comunicaciones, pues en ese tiempo, podrían acoplarse a un récord Guinness, pero pues ya ha sido reiterativo y podemos avanzar en este trámite para evitar estas discusiones. Bueno. Muchas gracias, señora juez. Busco entenderla y acatar sus instrucciones. Continúe, doctor.
Bueno, ahí veíamos nuevamente ese episodio donde pues le hablaban de estas interceptaciones, de que pues ya habían sido enfáticos en todo el tema de que esas interceptaciones habían sido ilegales, a pesar de que la Corte Suprema ya ha aclarado que hubo una orden judicial detrás de ellas, que esas más de 20.000 horas de audio que se recolectaron fueron debidamente aceptadas en este caso y que por supuesto tienen toda la pertinencia, pero que obviamente ellos pueden objetar de que son ilegales y demás, porque lamentablemente en Colombia se ha visto que incluso la Fiscalía, la misma justicia, se ha prestado para hacer diferentes complots. Ya vamos a ir con el detalle de esa rencilla que tuvieron estos dos personajes, pero quiero leer algunos de sus comentarios. Dice John Frey Beltrán Ramírez: y su líder cósmico ahora sufre delirios de persecución, todo lo quieren tumbar, y dice que no se parece a Chávez. Creo que se refiere al presidente Petro. Edson Tapiero, Canal 3, tiene muy buenos temas, pero deberían de ser más neutrales con el gobierno Petro. Somos totalmente neutrales. No, si son o sea, corruptos, obviamente somos, o sea, sí. Aquí este es un santo. canal obviamente orientado hacia la izquierda, que nació así, pero obviamente no somos un festival de aplausos. Un comité, no. Aquí no hay nada, pero obviamente tampoco podemos seguirle el juego a personajes como Álvaro Leiva, que simplemente se quieren ir de frente contra un gobierno con unos argumentos de pacotilla que los pudiera decir en su momento cuando estaba al lado del presidente. ¿Por qué no lo dijo en Francia? ¿Por qué no lo dijo cuando se dio cuenta ahí mismo? ¿Por qué lo tuvo que comprobar 2 años después cuando no le pasan al teléfono? Son unas preguntas que uno se hace. Obviamente, Edison y John Frey Beltrán, muchas gracias por su comentario. Aquí son todos muy bienvenidos y desde que los hagan así, con respeto, aquí pues escuchamos todas las orillas. Vamos a ver ahora sí esa pelea que tuvieron el día de hoy Marlene Orjuela y el abogado Jaime Granados. Para que no quepa aquí en ningún espacio de duda, si usted espontáneamente, sin que nadie se lo haya pedido, haya decidido intervenir de alguna manera para que la señora exfiscal Hilda Niño Farfán fuese ubicada en el sitio que le había ordenado la autoridad judicial competente. Objeción, su señoría, el defensor está en directo y totalmente repetitiva y sugestiva su pregunta. Señoría, no hay problema, la puedo modificar, no quiero generar controversia sobre lo mismo. La pregunta es directa. ¿Usted espontáneamente tomó alguna acción frente a lo que dice el escrito de acusación en la edición en las páginas 2 y 3 sobre ese traslado a el lugar donde usted vivía? Objeción, su señoría. De otra forma la formuló, pero ya el testigo le respondió claramente en más de 3 preguntas que no hizo ninguna actividad. En directo, totalmente repetitiva. Aquí me refiero, su señoría, ya no es a petición de nadie, que es donde dice el escrito de acusación, sino de manera espontánea. Sí, eso es a lo que va la pregunta, señoría, para cerrar la brecha de cualquier espacio de duda, que es mi objetivo como defensor al preguntarle al testigo, en este caso además acusado, su señoría. Objeción, su señoría, el cargo es clarísimo, a través de persona, no que él espontáneamente. Entonces no es un hecho jurídicamente relevante lo que quiere explorar el señor defensor. Por supuesto que es relevante. ¿Hay lugar a la objeción, señor defensor, para que la reformule, por favor? Presidente, usted, ¿cuándo tuvo conocimiento, si lo tuvo, acerca del traslado de la señora exfiscal Hilda Niño Farfán del Buen Pastor a un sitio ordenado por autoridad judicial competente? Señor, ya contesto. Se supo. No, esa pregunta no la había formulado, hasta ahora la formulo, su señoría. Ahora, si la fiscal no le interesa escuchar al testigo, en este caso el acusado, a la defensa sí le interesa que lo escuche. Ni más faltaba, es mi rol como fiscal escuchar todos los testimonios. Entonces respete, doctor, que yo le he respetado en todo momento. Estoy en mi rol. Objeción, su señoría, porque en las respuestas que ha dado el procesado ha manifestado que nunca ha tenido conocimiento, jamás tuvo conocimiento de ese traslado. De esa pregunta no la había formulado y por tanto no podía haber contestado lo que no le he formulado. Entonces, perdone, señora juez.
Además de esto, pues es importante conocer lo que pasa en el juicio, pero también hay un juicio social que está pasando en estos momentos y salimos a preguntarle a las personas a la calle, ¿qué es lo que piensa? ¿Piensa que van a condenar a Álvaro Uribe Vélez por sobornar testigos? ¿Le gustaría que lo investiguen por otros casos? ¿Cuál le gustaría? Isabela Moreno salió a las calles a preguntarle a la gente, pero nosotros aquí, en el Tercer Canal, también queremos leer sus comentarios. Vuelvo y repito, ¿piensa que van a condenar a Álvaro Uribe Vélez por sobornar a testigos? ¿Y le gustaría que lo investiguen por otros casos? ¿Cuál serían esos casos? Escuchemos el Vox Populi de Isabela Moreno. Hoy salimos a las calles a preguntarles a las personas si creen que el expresidente Álvaro Uribe será condenado o no. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Piensas que van a condenar a Álvaro Uribe por sobornar testigos? Pues desearíamos, es lo correcto, es lo mejor, pero pues como está la justicia, posiblemente no. No, no, realmente no. Siento que pues va a sacar cualquier excusa o el juicio se va a postergar hasta vencimiento de términos. Bueno, pues realmente yo creo que no, por la tendencia que ha tenido la justicia en Colombia de demorarse, dilatarse y no llegar a resultados, a las consecuciones. Yo creo que es muy difícil sabiendo la posición política y el poder que él tiene. La verdad no. No pienso que lo vayan a condenar, ya sea por preclusión o porque hacen jugadas políticas, la verdad. No realmente. ¿Te gustaría que lo investigaran por algo más? Sí, claro, pues creo que a todo el mundo por los crímenes de lesa humanidad y por el involucramiento en falsos positivos. Sería lo ideal, pues se sabe que Uribe tiene muchos muertos encima, pero como es lo que se logre demostrar. La verdad sí, actualmente lo están juzgando solo por una pequeña parte de los crímenes que ha cometido, que es la compra de testigos, que es como de lo que más tienen evidencias, pero pues en su gobierno se cometieron muchos otros crímenes, los cuales deberían ser investigados, ya que él era el presidente y era la máxima autoridad, como por ejemplo pues, el más famoso, que son los falsos positivos. Sí, me gustaría, siento que él tiene mucho que ver en muchos de los casos que afectan al país de manera estructural y siento que sí lo deberían llevar a juicio, pero es muy difícil. Sí, realmente creo que tiene bastantes pruebas en su contra. ¿Piensas que este juicio podría sentar un precedente para otros casos de alto perfil en el país? Uy, total. Uribe tiene su grupo y toda su gente que lo acompaña, que le cubre sus crímenes, entonces sí sería. Pienso que no, pero me gustaría que esto sirva como enseñanza o como punto cúspide para que otros casos así se puedan tratar y la justicia se lleve a cabo. A los poderosos de este país se les vaya demostrando que la justicia no es solo a su favor, sino también a favor de los pobres y de todo el pueblo, pues van a tomarse más medidas. Sí, porque sería la primera vez que un expresidente sería como llevado al juicio y condenado en un juicio. Y pues sabemos que muchos presidentes pues han estado involucrados en este tipo de casos tan trascendentales. Sí, es el primer presidente en Colombia que es llevado a un tribunal por un delito que cometió, entonces siento que sí sienta un precedente para que los demás presidentes sean llevados ante la justicia por cualquier tipo de crimen que cometan. Sí, creo que en el caso de que se llegue a corroborar y que el juicio llegue a ser pues llegue a salir positivo, deben haber muchas personas asociadas a su a toda la corrupción que hay por detrás y todas las personas que están implicados en los testigos. ¿Qué tan importante consideras que es este juicio para la democracia y justicia en Colombia? Siento que este juicio es demasiado importante, ya que pues el señor Álvaro Uribe Vélez tiene como su historial de hechos que no han sido impugnados. Ver que por primera vez más o menos la justicia araña a estos grandes personajes del poder. Álvaro Uribe Vélez, pues sabemos, es uno de los personajes más macabros de la historia de este país, pues yo creo que sí marca un precedente porque es la primera vez que lo llevan a juicio y pues le logran demostrar un poco todo
los crímenes que ha hecho. Es una deuda que se tiene con las familias de las víctimas, que aunque no sea condenado por el delito de falsos positivos o otros tipos de delitos, sí se siente un alivio, sí se siente que es condenado por sus crímenes y se siente que se hace parte de justicia. O sea, es bastante importante porque creo que da la paz a muchas personas que pues han tenido que sufrir bastante y a las familias sobre todo. ¿Y usted qué opina? ¿Deberían condenar al expresidente? ¿Cuáles serían esas razones para hacerlo? ¿Qué otros casos tiene en la lista que engrosa el expresidente Álvaro Uribe Vélez con temas de corrupción, conflicto, etc., etc.? Pero leámoslos en los comentarios, queremos escucharlos, queremos leerlos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?